Capítulo 2. Gobernabilidad democrática. Franz Rojas. Charles Baudelaire. El mal se hace sin esfuerzo. El bien siempre es producto de un arte. 2.1. Gobernabilidad en la democracia representativa. La democracia es un sistema de gobierno que procura la libertad individual y la igualdad, en síntesis, el bien colectivo. Y por eso también su perfectibilidad pudo asumirse como merecedora únicamente de dioses en los postulados rusianos. Si la democracia es una forma de gobierno, la gobernabilidad, en cambio, designa un estado de equilibrio, una propiedad o cualidad que indica el grado de gobierno que se ejerce en una sociedad. En la primera mitad del decenio de los 90 del siglo XX, Achar y Flores preparan un documento sobre gobernabilidad remitido a presidentes de las repúblicas latinoamericanas y a los máximos directivos del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, PNUD, entre otros. En el mencionado documento se sostiene que, en una primera aproximación, la gobernabilidad se utiliza de 4 formas que incluyen a su vez diferentes subtemas. 1. La gobernabilidad como la eficiencia del gobierno y del Estado para formular y aplicar políticas económicas y administrar la gestión pública. 2. La gobernabilidad como el grado de sustentación social que alcanzan las políticas públicas en medio de los ajustes modernizadores. 3. La gobernabilidad como variable política que resulta de la capacidad decisoria que emerge de las reglas de juego de cada democracia y de las respectivas dotaciones de decisionalidad, representación y participación políticas que egresen de su sistema de gobierno, de su sistema de partidos y de sus sistemas electorales, así como la relación entre dichas variables y los elementos distintivos de la cultura política de cada país. 4. La gobernabilidad como capacidad de administrar los ajustes producidos como consecuencia de los procesos de integración económica. 1. La gobernabilidad como la eficiencia del gobierno y del Estado para formular y aplicar políticas económicas y administrar la gestión pública. En esta concepción, que corresponde más a otro concepto tratado más adelante, los subtemas que comprenden son, entre otros: 1. A. El tamaño del Estado y la definición de los campos políticos y privados. B. Las carencias institucionales. C. El problema de la burocracia. D. La eficacia del sistema legal. 2. La gobernabilidad como el grado de sustentación social que alcanzan las políticas públicas en medio de los ajustes modernizadores. Bajo esta concepción, los subtemas que abarca son, entre otros: A. Nuevos modelos de políticas sociales sectoriales. B. Estrategia de la reforma social. 3. La gobernabilidad como variable política que resulta de la capacidad decisoria que emerge de las reglas de juego de cada democracia y de las respectivas dotaciones de decisionalidad, representación y participación política que egresen de su sistema de gobierno, de su sistema de partidos y de sus sistemas electorales, así como la relación entre dichas variables y los elementos distintivos de la cultura política de cada país. Los subtemas de esta concepción son: A. Actitud de los respectivos sistemas políticos para mantener la estabilidad. B. Actitud de los sistemas políticos para configurar mayorías gobernantes. C. Actitud de los partidos políticos para canalizar satisfactoriamente la participación popular. D. Actitud de los partidos políticos y de las organizaciones sociales para canalizar satisfactoriamente la representación y la participación popular. E. Actitud del sistema político de generar instancias de concertación social. F. Actitud de las democracias para establecer el control político sobre las Fuerzas Armadas y encarar nuevas doctrinas profesionales. 4. La gobernabilidad como capacidad de administrar los ajustes producidos como consecuencia de los procesos de integración económica. Los subtemas son, entre otros: las tradicionales rivalidades geopolíticas como obstáculos a la integración. B. La capacidad de los gobiernos para enfrentar los intereses corporativos. En todo caso, estas 4 acepciones denotan que el concepto es polisémico, tanto en el ámbito académico como en el institucional. Por su parte, el proyecto Gobernabilidad y Desarrollo Humano del PNUD preparó,
Como aporte a la sexta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en noviembre de 1996, la siguiente agenda de gobernabilidad democrática. 1. Consolidar la paz mediante consensos genuinos. 2. Avanzar hacia una economía competitiva a la vez que equitativa. 3. Volver más eficaz y eficiente la función pública. 4. Descentralizar el Estado y fortalecer el poder local. 5. Perfeccionar los parlamentos. 6. Fortalecer los partidos políticos. 7. Reformar la administración de justicia. 8. Robustecer el ejercicio de la ciudadanía y educar en la cultura democrática. 9. Erradicar el narcotráfico y la corrupción. 10. Hacia una gobernabilidad democrática en el contexto de la globalización. Las 4 interpretaciones formuladas por el grupo de analistas, así como los temas consignados en la agenda iberoamericana, confirman la necesidad de revisar con mayor detalle las diversas definiciones e interpretaciones que existen en torno a la gobernabilidad para reducir la ambigüedad que a la fecha subsiste. En general, como señala Pierre Vigier, la gobernabilidad termina siendo una suerte de construcción ideológica cargada de ambigüedad y múltiples significaciones. Con base en lo anterior, los enfoques existentes en torno a la gobernabilidad se pueden agrupar en 4 bloques. 1. Como equivalentes al consensus que debe producirse entre los actores sociales y la política. 2. Como un concepto elitista que pone el acento en el trabajo de los directivos, especialmente del Poder Ejecutivo, para cumplir con las políticas públicas del programa de gobierno. 3. Como noción asociada al adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática. 4. Como un supuesto que hace referencia a la eficacia del poder democrático para alcanzar objetivos de desarrollo en la idea de mantener la estabilidad y la credibilidad en las instituciones y el sistema político. 2.2. Aproximación epistemológica a la gobernabilidad. Prats señala que la gobernabilidad requiere la representación de actores en forma proporcional a su poder, mientras que la democracia requiere la representación de actores proporcional a su número. La exigencia de gobernabilidad democrática no se limita a constatar la existencia de una institucionalidad formalmente democrática, sino que se plantea analizar el comportamiento de los actores estratégicos para verificar si estos se comportan y resuelven sus conflictos conforme a las fórmulas democráticas formalmente establecidas. Puede darse una democracia sin o con escasa gobernabilidad. Si la situación boliviana a finales del año 2003 la refleja claramente, que es retratada con maestría por Prats en otro documento. ¿Puede existir gobernabilidad sin democracia? La respuesta es afirmativa cuando cumple con determinados requerimientos institucionales o macroeconómicos, como el crecimiento del PBI, como sucedió con el régimen franquista después de 1959 o con el pinochetista chileno, y se valida la temporalidad señalada en el capítulo anterior. No obstante, cuando el criterio evaluador para la gobernabilidad es el desarrollo humano, que es más amplio que el de crecimiento económico, entonces la exigencia corresponde a la gobernabilidad democrática. Ahora bien, desde la comprensión básica y esencial de lo que debe ser un buen gobierno en régimen democrático, es evidente que debe existir legitimidad, y para que ésta sea perdurable, este gobierno debe ser eficaz. Con base en este raciocinio esencial, se presentan las diversas definiciones que enriquecen el debate en torno a este tema. Un primer grupo destaca la acción o capacidad del Estado para formular e implementar las políticas públicas. Por tanto, el actor fundamental es el Estado, de él dependerá el grado de gobernabilidad que se alcance. En algunas de las definiciones expuestas, la sociedad civil no aparece de manera clara, y si lo hace, se interpreta que lo hace como sujeto pasivo, en todo caso, no corresponsable del nivel de gobernabilidad. Cuadro 1. Aproximaciones a la definición de gobernabilidad. Primera columna, investigador. Segunda columna, definición de gobernabilidad. Manuel Alcántara, 1994. Gobernabilidad. Situación en que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúa en su entorno de carácter medioambiental o que son intrínsecas a este.
Rolando Franco, 1994, dice que la gobernabilidad es el concepto en el cual se encuentra la voluntad política de querer hacer algo. Esta voluntad no lo es todo, además hay que saber cómo hacerlo, y esto tiene que ver con la capacidad de gobernar, con poseer la condición para diseñar y ejecutar políticas públicas y lograr efectividad en el desenvolvimiento de la actividad gubernamental. Los componentes cruciales de dicha capacidad son un poder gubernamental adecuado, que implica reformas institucionales, y la existencia de consenso social, legitimación del régimen político y del gobierno, además de elementos operativos que se logran mediante el perfeccionamiento de las élites políticas. Ángel Finchfish, para él, gobernabilidad es la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo, situación que se logra a través de la capacidad de adoptar oportunamente decisiones ante desafíos que exigen una respuesta gubernamental, considerando dimensiones de oportunidad, de efectividad, eficiencia, aceptación social de esas decisiones y coherencia de las mismas a través del tiempo, de manera que no produzcan efectos contradictorios. Javier Arbós y Salvador Giner, 1994. La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Esta cualidad se expresa esencialmente en un proceso continuo de gobierno que obtiene un grado mínimo de obediencia ciudadana, una medida suficiente de aceptación popular, así como de las diversas instituciones de la propia esfera política y de la sociedad civil, para que dicho proceso no tenga una existencia final. Edelberto Torres Silva, 1994, dice que la gobernabilidad es la cualidad del sistema político según la cual sus instituciones actúan eficientemente de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, porque les proporciona seguridad, integración y prosperidad, permitiendo el libre ejercicio de la voluntad política democrática del Estado, así como la participación de los ciudadanos, todo lo cual asegura el orden y la continuidad del sistema. Fernando Calderón, 2005. La gobernabilidad es la construcción de un orden institucional plural, conflictivo y abierto, que implique una capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente y de autoridad que tendrá que tener el poder ejecutivo frente a los otros poderes y la sociedad misma. Sagasti, Patrón, Lynch y Hernández. La gobernabilidad es el ejercicio eficiente, eficaz y legítimo del poder y la autoridad para el logro de objetivos sociales y económicos. Un segundo grupo de investigadores apunta al grado de relación entre actores estratégicos, siendo estos múltiples, por un lado el Estado con sus instituciones y del otro lado la sociedad, pero también cabe la relación entre varias instituciones del propio Estado o de sus diversas organizaciones en la sociedad misma o de una combinación de estas. Por lo tanto, en las definiciones siguientes, la gobernabilidad depende tanto del Estado como de la sociedad misma. Ambos son corresponsables, que supone que la sociedad deje de ser concebida como actor pasivo para tornarse en decisión de sus propios destinos. Evidentemente, dependiendo del desarrollo evolutivo y las características específicas de la pluralidad cultural, existirán formas variadas para alcanzar y mantener la gobernabilidad, sea mediante la efectiva institucionalidad de sus entidades, adecuada representatividad y participación de los partidos políticos, corporatización de la sociedad civil o, en niveles menos institucionalizados, a formas alternas de relacionamiento directo entre Estado y organizaciones de base. Cuadro 2. Gobernabilidad, Estado y sociedad. Cuadro 2. Cuadro 2. Gobernabilidad, Estado y sociedad. Investigador, columna 1, 2. Definición de gobernabilidad, columna 2. Investigador.
Leonardo Curcio Gutiérrez, 1998. La gobernabilidad es la capacidad de la comunidad política para lograr desarrollar equilibrios relativamente estables entre los sistemas económico, político y cultural que permitan conducir con relativa armonía los asuntos públicos, con transparencia y calidad, en forma relativamente equitativa y armoniosa, eficacia y eficiente en beneficio del bienestar de todos. Dieter Nogel, 1992. La gobernabilidad es la interacción entre gobernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y demandas políticas de gobierno. Hace referencia a la tensión que existe entre las dos partes y pone en cuestión el sistema de gobierno como productor de decisiones políticas y encargado de su ejecución y su capacidad para estar a la altura de los problemas a resolver. Luciano Tomasini, 1994-1996. La gobernabilidad se refiere no solo al ejercicio del gobierno, sino además a todas las condiciones necesarias para que esta función pueda desempeñarse con eficacia, legitimidad y respaldo social. En otro texto complementario dice, no puede aplicarse o explicarse suficientemente a la luz de conceptos teóricos unilaterales o preestablecidos como la capacidad del sistema político para negociar coaliciones estables o la del sistema económico para seguir las señales del mercado, la presencia de actores políticos fuertes o la solidez de las instituciones públicas, sino más bien en función de la habilidad del gobierno y de los distintos sectores sociales para combinar adecuadamente tres grandes aspiraciones: crecimiento económico dinámico basado en el mercado, márgenes satisfactorios de equidad, igualdad de oportunidades y protección social, y grados crecientes de participación ciudadana en las decisiones. Victoria Campos, 1997, dice, gobernabilidad es el proceso constante de hacer frente a las tensiones entre las necesidades crecientes, situaciones problemáticas o aprovechamiento de oportunidades de una parte y las capacidades de gobernar, crear tipos de solución o desarrollar estrategias de otra. Agrega que gobernar no consiste solo en realizar los llamados actos de gobierno, sino en la interacción entre actores sociales, grupos y fuerzas y las organizaciones e instituciones públicas o semipúblicas. Juan Rial, 1988. La gobernabilidad es la capacidad de las instituciones y de los movimientos de avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su propia actividad y de movilizar con coherencia las energías de sus integrantes para proseguir esas metas previamente definidas. Antonio Camus, 2001. La gobernabilidad, estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental, y establece que debe asumirse que estén presentes los principios de eficacia, legitimidad y estabilidad. Borricao. La gobernabilidad son las condiciones que en una sociedad aseguran el ejercicio del poder. 1900, colocando a este ejercicio algunas limitaciones y condiciones como el hecho de que se ejerzan sin riesgo excesivo de dislocación violenta. Michael Copenge, 1993-1996. La gobernabilidad es el grado en el cual el sistema político se institucionaliza y luego detalla que es el grado en el que las relaciones entre los actores estratégicos obedecen a fórmulas estables y mutuamente aceptadas, entendidos como actores estratégicos los que detentan poder mediante uno o varios de los recursos disponibles, cargos públicos, ideas, información, factores de producción, fuerzas legítimas. En este sentido, los actores estratégicos son el propio gobierno, políticos en el ejercicio de administración gubernamental, el ejército, la policía, la administración pública, en suma lo que corresponde a la noción de Estado, así como las confederaciones o asociaciones de empresarios, los sindicatos y organizaciones de trabajadores, las organizaciones de agricultores, la iglesia y otros grupos de interés, para los que se denominan como sociedad, y los partidos políticos que son la instancia mediadora entre el Estado y la sociedad. Joan Prats Català, 2001. La gobernabilidad es el atributo de las sociedades que se han estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales e informales, dentro de la cual formulan sus expectativas y estrategias. Enrique Bernales, 2009. La gobernabilidad, razonable capacidad de conducción política y de disciplina democrática que puede alcanzar una sociedad. La acción de gobierno requiere condiciones favorables tanto en el ámbito interno como en el externo. Cuando esas condiciones no se dan o se dan insuficientemente, hay problemas de gobernabilidad. De ahí que para asegurar la gobernabilidad se requiere un equilibrio entre las relaciones de los actores estratégicos de una sociedad. C. Miklos, E. Jiménez y M. Arroyo, 2008. La gobernabilidad es el equilibrio entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz.
Crash profundiza su definición, posiblemente inspirado en Copenhague, e indica que esta formulación exige conocer cuatro conceptos a saber. A. Actor estratégico. Todo individuo, organización o grupo con poder suficiente para afectar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos. Los recursos de poder pueden provenir de las instituciones públicas o de entidades ligadas a la producción, industria, empresas, universidades, centros de innovación, o de quienes controlan la información, medios de comunicación, o de los grupos capaces de generar movilizaciones sociales desestabilizadores, activistas, o de la autoridad moral, iglesias. Copenhague evalúa el uso que se hace del poder por los actores estratégicos, para lo cual define que el poder es el grado en que un grupo es capaz de utilizar ciertos recursos políticos para su propio beneficio. Estos recursos son los cargos públicos, las ideas e información, factores de producción, trabajo, tecnología y materias primas junto con el capital, la fuerza violenta, grupos de activistas y la autoridad moral. Cada recurso tiene un grupo asociado a él. El gobierno y la burocracia son los altos cargos públicos, los tecnócratas y los medios de comunicación con las ideas y la información, las empresas con los factores de producción, el ejército y la policía con la fuerza violenta legítima, los partidos políticos con los activistas, finalmente la autoridad moral con las iglesias. Algunos grupos derivan su poder de más de un recurso, por ejemplo, los partidos políticos cuentan con activistas con ideas y autoridad moral cuando están en el gobierno, y el gobierno cuenta con todos los recursos posibles en un momento u otro. B. Reglas y procedimientos. Estas son fundamentales porque deciden cómo se toman e implementan las decisiones de autoridad y al hacerlo, definen quiénes son los actores estratégicos, cómo puede llegar a acceder a esta categoría, qué relaciones de asimetría de poder se dan entre los actores, cómo se resuelven los conflictos entre ellos mismos, cómo protege cada uno los beneficios conquistados en el seno de una coalición distributiva. Estas reglas y procedimientos determinan el tipo de relaciones que se establece entre el poder político por un lado y la esfera económica y social por otro. En sociedades dinámicas, complejas, diversas, los actores estratégicos viven en continua situación de oportunidades y amenazas para aumentar o disminuir su poder relativo y con ello mantenerse o surgir como actor estratégico. A manera de ejemplo se cita la creación de un servicio civil meritocrático, que puede ser visto como oportunidad por los funcionarios públicos profesionales, pero a su vez como amenaza para los partidos políticos que hacen del clientelismo un recurso de poder. C. Orden público general. Se trata de saber si la gobernabilidad exige el orden público general más allá de los actores estratégicos ante la evidencia de fuertes bolsas de informalidad o exclusión que viven al margen del orden aplicado por los y para los actores estratégicos. D. Concepto normativo. Si la gobernabilidad no es un fin, sino una condición necesaria y no suficiente para la producción de desarrollo, se puede sostener un concepto normativo de gobernabilidad desde el cual se pueda no solo evaluar, sino orientar políticas. La investigación sobre gobernabilidad debe focalizarse en las reglas, procedimientos o fórmulas y si los mismos son capaces y en qué grado de producir desarrollo. Con base en lo expuesto, este segundo grupo enfatiza que la gobernabilidad es un concepto en el que están inmersos actores sociales y públicos que interactúan en función de sus intereses, lo que no depende exclusivamente de la eficacia con la que los gobiernos puedan dar respuesta a las necesidades de la sociedad, que es el énfasis del primer grupo de investigadores. También depende que las demandas sociales se realicen mediante un sistema de reglas formales o informales. Y eso requiere a su vez de capacidad y ejercicio de la autoridad formal basada en la legitimidad y legalidad derivada de la selección obtenida de las urnas y del liderazgo, autoridad no formal, que debe aplicar y jugársela cotidianamente. Existe todavía mayor número de definiciones, pero se considera que el resumen agrupado en dos refleja los más representativos de ambas orientaciones. Solo caben aquellas definiciones en las que añaden la participación de los partidos políticos como intermediadores, articuladores entre Estado y sociedad, que no necesariamente deben establecer una nueva categoría de definiciones. Basado en lo anterior, nuestra definición se inscribe en el segundo grupo, sin pretender establecer una nueva categoría ni definición a las ya existentes. La gobernabilidad es el equilibrio dinámico entre el nivel de demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz conforme a procesos y procedimientos mutuamente aceptados. Esta definición es afín con el enfoque de Tantalian y Villiers, quienes afirman además que la gobernabilidad democrática, económica y social debe ser entendida como un objetivo a alcanzar, como una condición necesaria para el adecuado funcionamiento del Estado y de la sociedad, en el marco de derechos y obligaciones establecidos
en las normas que regulan el funcionamiento interno del Estado, como en las relaciones de éste con la sociedad, así como las intrasocietales, y del grado de conflictividad y consenso existente en las prácticas relacionantes de los actores. Se entiende que uno de los factores más significativos que forman parte de la ecuación o de la función de gobernabilidad es la existencia de un determinado estado de situación de equilibrio dinámico en el funcionamiento del sistema general que implica dos condiciones. Uno, que los componentes estructurales y el sistema de relaciones existentes entre estos se encuentren operando en condiciones de reproducción. 2. Que los diferentes subsistemas del sistema toleren, sin entrar en situación de crisis o de ruptura, la puesta en operación de aquellas acciones públicas y privadas que hacen posible el desarrollo y evolución de los diferentes subsistemas y permiten corregir o reducir las imperfecciones económicas, sociales e institucionales que el sistema tiene. No obstante, en la práctica estas dos condiciones de la gobernabilidad no siempre existen, de ahí que surjan los conflictos, las crisis, la ruptura y génesis de un nuevo orden si se sigue la secuencia del proceso conflictivo. Tal es el caso de países con Estado democrático que perviven con altos niveles de pobreza e indigencia y consiguientemente con altas demandas sociales donde la capacidad del sistema político es insuficiente, que pone en cuestionamiento con cierta frecuencia la gobernabilidad misma del sistema. Por ello, el equilibrio dinámico postulado supone un ejercicio de continua búsqueda de estabilidad. No es un estado permanente ni estático, al contrario, requiere que las fuerzas que desequilibran momentáneamente políticas públicas de Estado, del lado del Estado, o demandas del lado de la sociedad, encuentren su contrapeso del otro lado. Y aquí el reto. 2.3. Legitimidad y eficacia. Legitimidad y eficacia. Arbor y Giner destacan que son dos los elementos inmanentes a la gobernabilidad, la legitimidad del sistema político y la eficacia. A estos dos componentes, Camus y otros investigadores señalan un tercero, que puede ser el resultado de los dos primeros, la estabilidad. La ingobernabilidad es el resultado de la crisis de legitimidad, que puede a su vez ser el resultado de la ineficacia en alcanzar o posibilitar las demandas. Pero el orden no necesariamente es el descrito, ya que la falta de legitimidad previa en un gobierno puede obstruir la eficacia de las políticas propuestas. La ingobernabilidad puede ser interpretado en los términos de una dicotomía. Las instituciones representan el poder legal racional de sentido weberiano, o sea, el poder cuyas decisiones deben ser aceptadas porque provienen de una autoridad, entiéndase, elegida, a la que se le reconoce el derecho de tomar decisiones para toda la colectividad. No obstante, es en la sociedad civil donde se forman, especialmente en momentos de crisis institucional, los poderes fácticos que tienden a obtener su propia legitimidad, incluso en detrimento de los poderes establecidos como previamente legítimos. Es el escenario donde se desarrollan los procesos de deslegitimación y relegitimación. Un ejemplo de ello fue el rechazo de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en la cual, ante un alza de tarifa sustancial a los pocos meses de establecido el concesionario, la sociedad civil protestó en forma masiva, tanto los agricultores opuestos a que se conceda derechos de uso de agua exclusivos al concesionario en una zona con escasez de agua, como grupos de escasos de recursos que carecían de servicios de agua potable y sumada a la clase socioeconómica media que no estuvo de acuerdo con el alza tarifaria que fluctuó entre el 30% a 70% según categoría y nivel de consumo de agua. La combinación dio origen a un movimiento denominado Coordinadora del Agua y de la Vida que emergió con visibilidad inesperada para el gobierno, con liderazgos evidentes por encima de las representaciones tradicionales de la sociedad civil que se erigieron como interlocutores en la negociación con el gobierno, que dio como resultado el compromiso de este en concluir con el contrato de concesión y revisar la naciente ley de servicios de agua potable y saneamiento con presencia de veedores parlamentarios de los diversos partidos políticos y una clara voluntad de los técnicos en alcanzar rápidamente consenso. Las organizaciones sociales tradicionales habían sido deslegitimadas y sindicadas de ser afines al gobierno, y un nuevo frente social, todavía con insuficiencia orgánica, se posicionaba
Esta organización fue la base, al menos una de ellas, que forma parte del partido político que gobierna actualmente Bolivia, 2010. El modelo neoliberal que Bolivia había emprendido en la década de los 90 había sido puesto en jaque. Por ello es válido afirmar que la solución de una crisis grave que amenaza la sobrevivencia de un sistema político puede buscarse en los partidos políticos, si existe suficiente legitimidad en ellos, como intermediarios entre Estado y sociedad, y en todo caso y de manera definitiva en la sociedad civil, donde se pueden encontrar nuevas fuertes o fuentes de legitimación y por lo tanto nuevos espacios de consenso. 2.3.1. En torno a la legitimidad. Bobbio señala al menos 6 principios de legitimidad que se dinamizan en parejas antitéticas de 3 grandes principios: la voluntad, la naturaleza y la historia. Los principios de legitimidad que los gobernantes reclaman de una voluntad superior son los que reciben de la voluntad de Dios o de la voluntad del pueblo. La fórmula clásica de este tipo de legitimación es la hobbesiana. En algunas doctrinas, por antitéticos que puedan ser, ambas se refuerzan entre sí. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. En las doctrinas naturalistas, las versiones antitéticas son la naturaleza como fuerza originaria y como orden racional, por lo que la ley natural se identifica con la ley de la razón, y un naturalismo moderno. En la primera versión, apelar a la naturaleza para fundar el poder significa que el derecho de mandar de unos y el deber de obedecer de otros implica que naturalmente hay fuertes y débiles, sapientes e ignorantes, gobernantes y gobernados. Por su parte, apelar a la naturaleza como orden racional significa fundar el poder en la capacidad del soberano de identificar y aplicar las leyes naturales que se consideran las leyes de la razón. Desde la perspectiva de la historia, la legitimación responde al pasado o al futuro. En el pasado está la fuerza de la tradición y por tanto el soberano legítimo es quien ejerce el poder desde tiempos inmemoriales, el linaje. Por su parte, la referencia a la historia futura es uno de los criterios para la legitimación del poder por constituirse. Es el revolucionario el que busca su fuente de legitimación como parte de un proceso evolutivo necesario, inevitable y avanzado axiológicamente. Pero el debate sobre los criterios de legitimidad no solamente tiene un valor doctrinario, está íntimamente vinculado al de la obligación política. La obediencia se debe solo al mandato del poder legítimo. El juicio sobre los límites de la obediencia y la validez de la resistencia, como opuesta a la obediencia, depende del criterio de legitimidad que se asuma. En este sentido, como apunta Bobbio, de los 6 criterios enlistados, unos son favorables al mantenimiento del statu quo: el principio teocrático, el apego a la naturaleza como fuerza originaria y la tradición histórica, mientras que otros tienden al cambio: principio democrático del consenso, el apego a la naturaleza ideal y el progreso histórico. Las sociedades democráticas se definen precisamente por compartir la idea de que la condición necesaria para calificar de legítimo a un gobierno es que éste tenga su origen mediato o inmediato en elecciones libres, transparentes y competitivas, que optar por acceder al poder mediante la lucha armada. Se afirma por ello que la legitimidad se puede considerar como la aceptación voluntaria consentida por parte de los ciudadanos para que alguien mande sobre ellos. Fue Weber quien se refiere a las formas de legitimidad y señala que toda dominación, entendida como sumisión a la autoridad, tiene como fundamento primario su carácter, sea 1. Racional, que descansa en la creencia en la legalidad de las ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por estas ordenaciones a ejercer la autoridad legal. 2. Tradicional, que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad tradicional. 3. Carismático, que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas, llamada autoridad carismática. La legitimidad está dada por la capacidad de un sistema político para generar y mantener la convicción de que las instituciones políticas existentes son las más convenientes o apropiadas para la sociedad. En tanto que Lynch apunta que la legitimidad se funda en la creencia de que, a pesar de las diferencias y de los fallos, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que hubieran podido establecerse. Lynch prosigue: la legitimidad de un régimen democrático se apoya en la creencia de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de orden, esperar obediencia y hacerlas cumplir,
si es necesario utilizando la fuerza. La legitimidad se evalúa en función del nivel de aceptación u oposición por parte de la sociedad civil, de ahí que un plan de gobierno claro y los sucesivos consensos previos son esenciales. Al respecto, el tema de los consensos es por demás complejo. Es usual y tradicional que para lograr la legitimidad sea importante la representación política, expresada tradicionalmente en los partidos políticos, y su capacidad para interpretar y canalizar las demandas sociales al sistema político, desechando las que sean inviables o mitigando las que sean difíciles de cumplir, que se puede resumir en modular las demandas. El problema subyace cuando los partidos políticos pierden credibilidad, lo que motiva la fragmentación y proliferación de pequeños partidos políticos, por un lado que buscan canalizar demandas, a veces puntuales o de un sector específico, como los partidos verdes que reclaman la preservación del medio ambiente, y por otro lado se gesta la conformación casi espontánea de agrupaciones sociales o civiles alternas a las corporaciones existentes. En efecto, el dilema actual en varios países es el nivel de representatividad de los actores sociales, en sociedades atomizadas en pequeñas y medianas estructuras sociales, y civiles que se arrogan mayor representatividad que las otras. En todo caso, para mantener la legitimidad en un régimen democrático, Kant señala que es preciso que los gobiernos mantengan ciertas reglas tales como a. Fidelidad y respeto a la Constitución. B. Fidelidad al propio programa político. C. Ejecución del programa a través de medios que permitan alcanzar los objetivos propuestos. El no cumplimiento de lo previsto, la incoherencia entre lo que se dijo que se haría y lo que se hace de hecho, o entre lo que ideológicamente se espera de un partido y lo que ese mismo partido demuestra que cree, es lo que determina la pérdida de legitimidad sustantiva de un gobierno. David Hell muestra la secuencia de la denominada crisis de legitimidad que puede derivar en procesos autoritarios dictatoriales o su cambio. Es interesante que este análisis señale que la crisis de legitimidad esté antecedida de una crisis de racionalidad. Figura 1. Crisis de legitimidad. Primera, política. Competencia entre partidos por el poder político, resultados políticos severamente limitados por las contradicciones sociales. 2. La economía es inherentemente inestable y el crecimiento se ve interrumpido por la crisis. 1b. Política. Producción social y aprobación privada de recursos de producción para el beneficio. En los años de la posguerra, el estado de bienestar contribuyó a generar 2 décadas de crecimiento. 2. La economía es inherentemente inestable y el crecimiento se ve interrumpido por las crisis. 3. El Estado se embarca en continuos intentos de regular la economía y mantener el orden político para garantizar el apoyo de los grupos claves. 4. El Estado se ve forzado a cargar con una parte creciente de los costos de producción y asistencia social. 5. Aumenta la complejidad interna del Estado al igual que sus costos. 6. Crisis fiscal. La crisis de la hacienda pública empeora complicada por la inflación. 7. Dificultades persistentes al tratar del gobierno de aplicar políticas coherentes. Crisis de racionalidad. 8. La confianza en el sistema político se ve mirada, lo que estimula aún más demanda sobre él. 9. Crisis de legitimidad. 10. Intento autoritario de controlar las demandas. 11. Círculo vicioso. 8. La confianza en el sistema político se ve mirada, lo que estimula aún más demanda sobre él. 9. Crisis de legitimidad. 10. Intento autoritario de controlar las demandas. 11. Círculo vicioso. Ese es el esquema que da. Sobre la eficacia. La eficacia debe estar tanto en la capacidad de un régimen para encontrar soluciones a problemas, idoneidad de las políticas diseñadas para reducir el conflicto y aumentar la redistribución de la riqueza, como en su capacidad operativa para realizar sus programas sin elementos disfuncionales. La eficacia se define como el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, en este caso por el gobierno. Existe abundante bibliografía sobre definiciones y aproximaciones. Se eligen 3 suficientemente representativas. Links. Indica que eficacia es la capacidad de un régimen para encontrar soluciones a los problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político y los que cobran importancia en un momento histórico, que son percibidos más como satisfactorios que como insatisfactorios por los ciudadanos conscientes. Por su parte, Lixel señala que eficacia es la actuación concreta de un sistema político en qué medida cumple las funciones básicas de gobierno, tal como las definen las expectativas de la mayoría de los miembros de una sociedad y las de los grupos poderosos que hay dentro de ella, que podrían constituir una amenaza para el sistema como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Alcántara.
Señala que la eficacia apunta al grado de cumplimiento de las expectativas y las necesidades de la población, que se expresa a través de dos aspectos: en la idoneidad de las políticas diseñadas por el gobierno para reducir al mínimo el conflicto, asegurar una tendencia a la repartición de la riqueza y propiciar su incremento, y respecto a la capacidad operativa del gobierno para actuar sin sobresaltos, pudiendo realizar sus programas sin estar sujeto a elementos disfuncionales. Por ello, no se coincide con investigadores que señalan, por ejemplo, y como indicador de la eficacia, a la cantidad de leyes aprobadas por el Congreso o políticas emprendidas por el Poder Ejecutivo. En todo caso, en el lado de la eficacia para poder aprobar leyes, surgen dos posibles situaciones dependiendo del sistema electoral. A. En los sistemas electorales proporcionales caracterizados por múltiples partidos políticos en el Congreso, no existe una mayoría predominante, por lo que la aprobación de leyes se da a partir de pactos para conformar mayorías parlamentarias. B. En los sistemas electorales de mayoría absoluta, que tienden al bipartidismo, como afirma Duverger, la eficacia se medirá en la medida que el partido en el gobierno conforme la mayoría que garantice el cumplimiento de sus objetivos. De la misma manera, las medidas de eficacia adoptadas por el gobierno dependerán si el sistema es presidencialista o parlamentarista. En el caso del presidencialismo, dependerá de la relación del Poder Ejecutivo con las diversas fuerzas del Parlamento, dando lugar a coaliciones. Por su parte, en el caso del parlamentarismo, la eficacia estará relacionada en primera instancia a la relación entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, canciller o primer ministro, y a la conformación del gabinete y el aparato burocrático. Al respecto, dependerá si la burocracia acata las directrices del Poder Ejecutivo o, de lo contrario, su implementación puede ser lenta e inefectiva y por tanto ineficaz. 2.3.3. La necesaria complementariedad. Se confunde frecuentemente la legalidad con legitimidad. Supóngase, por ejemplo, que un grupo político gana la elección regional o nacional, lo cual podría llevar a pensar que este grupo goza de legitimidad o popularidad mayoritaria y por ello decide proponer o imponer sus políticas, sea mediante leyes, si goza de mayoría en el Congreso, o decretos u otra forma de normas emanadas del Poder Ejecutivo. Si no hay un mínimo consenso con la parte afectada, esta decisión o política pública puede ser rápidamente ilegítima, y es que, como diría Camps, un buen gobierno se gana la legitimidad día a día en la medida en que éste no pierde la confianza de los ciudadanos. Del otro lado, es muy posible que el gobierno se enfrente a decisiones poco populares, pero necesarias, aumentos de impuestos, por ejemplo, que afectan a toda la sociedad, o políticas tendientes a reducir el gasto corriente público, adelgazamiento de la administración pública o el cierre de entidades que generaban déficit económico, pero a su vez generaban empleo no solo a burócratas, sino a mineros, fabriles, obreros, y que desde el punto de vista económico y financiero pueden estar justificados en situaciones de fuerte déficit fiscal, pero con un costo social muy alto. En esta perspectiva, los consensos, las mesas de diálogo con las partes afectadas son vitales para garantizar la subsistencia misma y al poder político imperante. A todo esto, la comunicación social efectiva y masiva es esencial, sea para mantener la legitimidad en la mayoría de la población ante una medida que afecta a un sector en particular que amenaza con la inestabilidad del gobierno, o inclusive para sensibilizar a la sociedad en su conjunto cuando existen medidas que afectan al ámbito nacional. Una reflexión final. Muchos países de nuestra América Latina acceden al poder mediante mayorías relativas y no absolutas, y hay muchos casos con coaliciones políticas inestables y volátiles, por lo cual la autoridad de su dominación legítima es muy sensible, y por ello su subsistencia dependerá de la manera en cómo se diseña e implementa las políticas públicas que mide su eficacia, es decir, de cómo atiende las demandas sociales y las de los grupos de presión, que sugiere entonces que la legitimidad solo es posible si va de la mano de la eficacia. De esta forma, la ingobernabilidad es el producto conjunto de una crisis de gestión administrativa del sistema y de una crisis política de los ciudadanos con sus autoridades y gobiernos. Dos casos ilustran la complementariedad. Supóngase un gobierno que nace o alcanza cierta legitimidad mediante el consenso con los ciudadanos, muchas veces con medidas populistas para satisfacer las demandas sociales, pero que pierde progresivamente la eficacia, se torna improductivo. Con ello deviene en disminución del consenso que conduce a la ilegitimidad e incluso a la caída del gobierno. Por el contrario, si actúa con eficacia, la buena o incipiente legitimidad se fortalece en la medida de que la sociedad acepta las medidas.
Relación entre legitimidad y eficacia. Legitimidad. 1. Accede al poder mediante procesos democráticos. Eficacia. 2. Consecución de objetivos y metas sostenidas. 3. Sociedad. Aceptación de las medidas. Estas responden a demandas sociales básicas. 4. Gobierno concluye con aceptación social. Si se permite, opta por reelección, se mantiene en el cargo. Al revés, un gobierno que se preocupa solo de la eficacia, gobiernos tecnócratas, por ejemplo, tiende a minimizar los consensos, con lo cual se torna rápidamente ilegítimo. Por ello, un gobierno que se base tanto en eficacia como en consenso es un gobierno legítimo y sostenido. Se concluye, y cada vez de manera más frecuente, que la legitimidad es el producto de prestaciones gubernamentales que satisfagan las exigencias de amplios grupos sociales. Pérez Fernández ejemplifica, para el caso mexicano, la gobernabilidad presupone que el pacto social beneficia a la mayoría de las personas. La legitimidad de un sistema proviene de los beneficios que éste le proporciona a la mayoría de sus miembros, entiéndase eficacia. Si la ciudadanía está de acuerdo con el sistema, es capaz de defenderlo como propio y esto sería la actitud más puramente democrática que cualquier sistema, y en especial cualquier gobierno, pudiera esperar. En suma, la gobernabilidad no se debate, es un proceso de negociación y de consenso. El grado de gobernabilidad estará en función del ámbito de acuerdo que se pueda dar y en el grado de representatividad existente en el marco de ese acuerdo. 2.4. Causas de crisis en la gobernabilidad. Giovanni Sartori dice, la democracia sobrevivió a su pugna por el comunismo, pero ahora tiene que sobrevivirse a sí misma, cosa que solo podrá hacer mediante su replanteamiento permanente. La gobernabilidad es un fenómeno pluridimensional que se torna más complejo en un régimen democrático. Arbor y Giner señalan los dilemas o dimensiones de la gobernabilidad que concuerda con los de Tomasini o niveles de la gobernabilidad. Se trata del dilema entre legitimidad, eficacia, de las presiones y demandas del entorno, de la reestructuración de la sociedad civil y de la expansión cambio tecnológico con sus repercusiones demográficas, ecológicas y sociales. Las causas dependen del enfoque con el que se analice el déficit o crisis de la gobernabilidad. Los enfoques pueden ser agrupados en tres, no obstante que pueden existir variaciones particulares que le den mayor o menor énfasis a alguno de los aspectos contenidos en cada uno de los enfoques. Un primer enfoque se enmarca en la visión neoconservadora, que es afín con las aseveraciones del informe trilateral de 1975. Es decir, que los problemas de gobernabilidad se deben a un exceso de expectativas de la sociedad debido en buena medida a la excesiva expansión de las competencias del Estado, lo cual ofrece una dicotomía entre causa y efecto. En efecto, en este enfoque, el estado de bienestar que ingresó en fuerte crisis a mediados de la década de los 70, postuló una suerte de ilusión en términos de seguridad, salud, educación y empleo, que generaron demandas cada vez crecientes de la sociedad. Con esta sobrecarga, baja la eficacia del gobierno para poder atenderlas, que a su vez impacta en otros componentes de la gobernabilidad, la legitimidad y la estabilidad, que devienen en demandas sociales con mayor nivel de presión hasta alcanzar niveles de fuerte déficit o incluso crisis de gobernabilidad. El informe trilateral concluye las disfunciones de la democracia que son: 1. El propósito de las virtudes democráticas de igualdad e individualismo ha conducido a la deslegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza en el liderazgo. 2. La expansión democrática de la participación política y el involucramiento ha creado una sobrecarga en el gobierno y la expansión desbalanceada de las actividades gubernamentales, exacerbando tendencias inflacionarias en la economía. 3. La competencia política esencial para la democracia se ha intensificado, conduciendo a la desagregación de intereses y la declinación y fragmentación de los partidos políticos. 4. La asertividad del gobierno democrático al electorado y a las presiones sociales anima el parroquialismo, nacionalismo en la forma en que las sociedades democráticas conducen sus relaciones exteriores. En esta evaluación, no obstante, en su punto 3 del análisis, se preocupa por la proliferación de nuevos pequeños partidos políticos que han incidido en las últimas elecciones de estos países al no alcanzar mayorías parlamentarias, haciendo por tanto más complejo el ejercicio de gobierno. No obstante, se considera que la crisis de dos de los partidos políticos que se mantiene actualmente se debe también a aspectos intrínsecos de los propios partidos y su ejercicio de la política.
Los liberales comparten con los conservadores el diagnóstico de sobrecarga de las instituciones y distorsiones del mercado que parece caracterizar la coyuntura de crisis del estado asistencial. Un segundo enfoque está representado por los críticos como Klaus Hofe y Jürgen Habermas, que señalan que los factores de deficiencia en la ingobernabilidad se encuentran en las funciones contradictorias del sistema político-administrativo en las sociedades capitalistas, y es que el Estado en este modelo económico enfrenta dos funciones contradictorias: la acumulación del capital, crecimiento, rentabilidad, y la legitimación política, reducción de la pobreza y el bienestar para la mayoría. Este enfoque plantea entonces un complejo debate sobre el modelo de desarrollo por elegir desde las recomendaciones del Consenso de Washington, que finalmente condujo a la crisis financiera mundial del año 2008, o aquellos que han criticado abiertamente este modelo, y por supuesto están los que buscan una conciliación entre ambos extremos. Y ahí el enfoque neuroestructuralista es un referente que reaviva la discusión de la dependencia y el dilema centro-periférico. Para este grupo, denominado neomarxista, el poder político ampara una explotación que beneficia a un núcleo reducido de la sociedad. Si el Estado asistencial entra en crisis y no puede mantener los servicios que presta, es de prever la crisis del propio sistema democrático. Para los neomarxistas, los problemas de la gobernabilidad en el sistema capitalista son esencialmente de legitimidad. Los marxistas no dudan de que mientras se mantenga la propiedad privada de los medios de producción, el poder político actuará para defender los intereses del capitalismo. Bobbio hace referencia a Habermas, para quien la ingobernabilidad es la suma de una crisis de entrada y de una crisis de salida. La crisis de salida tiene forma de crisis de racionalidad. El sistema administrativo no logra ser compatibles o manejar los mecanismos de control que le exige el sistema económico. Las crisis de entrada tienen forma de crisis de legitimidad. El sistema legitimatorio no logra mantener el nivel necesario de lealtad de las masas al actuar los mecanismos de control que le exige el sistema económico. El tercer enfoque se centra en la modernización del Estado, ya que se parte de que el Estado no ha podido responder a las demandas debido a limitaciones en la eficacia y eficiencia. Por tanto, combina elementos tecnocráticos con los de ingeniería constitucional, parte de que las entidades institucionales están burocratizadas y no cuentan con sistemas que permitan agilidad en la toma de decisiones, a lo cual se puede sumar la reforma del Estado inconclusa y la necesaria profundización de la descentralización en forma efectiva, descentralización fiscal, por ejemplo. En este enfoque también se incluye a los de corriente neocorporativista. La corporatización aparece como la conformación de organizaciones que fungen como intermediarios entre las formas tradicionales y conflictos entre clases y poseen un efecto moderador entre las capacidades de los individuos para competir libremente entre sí o para formar coaliciones que puedan amenazar la competencia y el poder de las existentes. Este es el caso de los sindicatos o cámaras de comercio, industria y similares, así como de asociaciones profesionales. La consolidación y proliferación de corporaciones y asociaciones formales ha conducido al desplazamiento progresivo de otras unidades de la vida social. Desde esa perspectiva, se vive en una sociedad corporativa en la que los modelos de estructuración fundamentales, conflicto social, clasista, ocupacional, técnico, y las relaciones de poder se ejercen a través de corporaciones. Y es que el corporativismo fue potenciado por la influencia de gobiernos de orientación social demócrata, así como las políticas keynesianas de la segunda mitad del siglo XX. Existen análisis muy interesantes sobre el éxito del gobierno priista en México y por más de 70 años, basados en una estructuración de relacionamiento del Estado con estructuras corporativas. Por su parte, para Prats, las crisis de gobernabilidad pueden proceder a. De la incapacidad de las reglas y procedimientos para resolver los problemas de interacción, acción colectiva de los actores poderosos, especialmente cuando los equilibrios de poder cambian y las reglas ya no valen. ¿No? Las reglas precedentes ya no valen. B. De la débil o la inadecuada institucionalización de las reglas y procedimientos. C. De la emergencia de nuevos actores estratégicos que plantean un cambio radical de las fórmulas. D.
del cambio estratégico de actores poderosos que replantean la fórmula hasta entonces aceptada, de la incapacidad de los actores estratégicos para mantener niveles básicos de ley y orden. En términos similares a los expresados por Arbós y Giner, y haciendo un análisis de los estudios realizados por Tomasini, Alcántara concluye que la gobernabilidad depende de tres variables principales: A, el fortalecimiento de la sociedad civil; B, la evolución de la cultura política, la orientación y el comportamiento de la economía; y C, la integración de sectores cada vez más amplios de la sociedad en el sistema productivo. Independientemente del enfoque, es conveniente reflexionar sobre la democracia versus cualquier otra forma de gobierno autoritario. Camus se refiere a la evidencia de que las tensiones y conflictos sociales se dan más en tiempos de democracia y que esa sobrecarga pudiese orientar salidas no democráticas. Señala que no es que las sociedades que viven bajo regímenes autoritarios sean menos conflictivas que las democráticas, sino que la expresión del conflicto en las segundas es más fácil de manifestar que en las primeras. Y esa reflexión proviene muy probablemente de Tocqueville, quien manifestaba lo señalado en su libro clásico. Del otro lado, se reconoce que debido a la estructuración compleja entre ejecutivo y legislativo, en una democracia las decisiones toman mayor tiempo, ya que es preciso respetar las deliberaciones y procedimientos instituidos, y ello dificulta la resolución de conflictos si se quiere respuestas rápidas a una demanda social. Copegge señala finalmente que la lógica de la democracia es conflictiva para la gobernabilidad, ya que mientras la gobernabilidad requiere una representación efectiva de los grupos en proporción a su poder, la democracia requiere una representación efectiva de los grupos en relación al número de personas que los apoyaron. De ahí que la gobernabilidad respete la lógica del poder, mientras que la democracia respeta la lógica de la igualdad política. 2.5 grados o niveles de gobernabilidad. Carnot propone 5 grados de gobernabilidad que permiten en primera instancia desechar la idea de que la gobernabilidad es un concepto dicotómico. Es más bien un estado de situación con diferentes situaciones o grados, como es usual en todo proceso complejo. En efecto, una sociedad en la que no existen problemas de demanda o estos estén perfectamente controlados conduce a lo que se denomina gobernabilidad ideal. Por el contrario, cuando el nivel de conflictividad ha llegado a extremos entre Estado y sociedad, con la proliferación incontrolada de anomalías, se está en un grado de ingobernabilidad que conduce inevitablemente a un desenlace sin retorno, sea el cambio de gobierno por la vía constitucional o de facto, como ha sido habitual en la década de los 80 en América Latina, o a la guerra civil, como en algunos países de Europa del Este y África. La más común es que los países se debatan en estadios intermedios, desde la gobernabilidad normal hasta los que enfrentan crisis de gobernabilidad. La siguiente figura 3 presenta los grados y características de la gobernabilidad. Grados de gobernabilidad. Primera columna, ingobernabilidad. Virtual disolución de la relación entre sociedad y Estado. Segunda columna, crisis de gobernabilidad. Proliferación de anomalías. Frecuentes desequilibrios. Tercera columna, déficit de gobernabilidad. A. Desequilibrio entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental percibido como inaceptable por actores políticamente organizados. Cuarta columna, gobernabilidad normal, demandas y respuestas en equilibrio dinámico, variaciones dentro de márgenes tolerables por la comunidad política. Quinta columna, gobernabilidad ideal, sociedad sin conflictos o conflictos absolutamente neutralizados. 2.6. Gestión de la gobernabilidad. En tanto que la eficacia y eficiencia, que su conjunción implica efectividad, es una propiedad de la gobernabilidad asociada a su capacidad para alcanzar objetivos predicados al menor costo posible, la legitimidad se refiere, como se apuntó, a la calidad de la acción percibida por la sociedad. Es una cualidad de la gobernabilidad. Ambos componentes deben tender a su continuidad para que el sistema tenga gobernabilidad. En este sentido, la estabilidad tiene que ver con la permanencia, duración en el tiempo, del sistema político de gobierno. Para los que siguen el enfoque neoconservador de que los problemas de gobernabilidad están basados en la sobrecarga de demanda social, y de acuerdo con el informe trilateral que sugiere reforzar las instituciones democráticas, partido, parlamento, poder ejecutivo, pero a su vez moderar los alcances de la democracia, se proponen las siguientes recomendaciones. A. Reducir significativamente la actividad del gobierno. B.
reducir las expectativas de los grupos sociales. C. Aumentar los recursos a disposición del Estado. D. Proceder a una reorganización que simplifique las instituciones. En suma, los neoconservadores son partidarios del Estado mínimo y renuentes a la redistribución de riqueza realizada mediante la política fiscal. Los conservadores son partidarios de un equilibrio entre Estado y mercado que sea favorable al mercado, en tanto que los neoconservadores son, por principio, contrarios a cualquier actuación estatal que vaya más allá de la garantía de los derechos individuales. Por ello, miran al Estado con prevención. El neoconservador ve la gobernabilidad como un problema relativo a la interferencia que recibe la sociedad del Estado desde el exterior. Desde la perspectiva liberal y dado que comparten el diagnóstico de la sobrecarga social sobre el Estado, el problema de la gobernabilidad se resuelve mediante la restauración de la autonomía de la política, pero a su vez limitado su alcance hasta el límite del mercado para que éste pueda desarrollarse. Evidentemente, para los neomarxistas, la propuesta de solución es el cambio de modelo de desarrollo, pasar del enfoque capitalista o individualista a un enfoque social, colectivista, que promueva mayor presencia del Estado. En el enfoque neocorporativo se postula el ejercicio múltiple de acuerdos y pactos con los distintos actores políticos y socioeconómicos. En esencia, se plantea establecer red o redes de acuerdos entre sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, dependencias gubernamentales, con la finalidad de vincular intereses sociales y económicos y aumentar la capacidad operativa del Estado. Este enfoque es congruente con lo que se denomina nueva gobernanza, cuyo desarrollo se expone en el capítulo siguiente. Camus propone un esquema de análisis que denomina paradigmas de gobernabilidad que relacionan un esquema matricial entre niveles de análisis, cultura política, nivel de las instituciones y nivel de las políticas públicas y campos de acción gubernamental, campo político, económico, social, que pueden tener una articulación adecuada si se sustentan en una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes y una mayoría significativa de la población, que adoptan un carácter institucional, reduciendo la incertidumbre y proporcionando legitimidad a las acciones de gobierno. La importancia de los acuerdos entre élites dirigentes y una mayoría poblacional está vinculada al protagonismo de los denominados actores estratégicos. Es de interés la confluencia de niveles y campos y sus diversas intersecciones que permitan evaluar la consistencia de cada relación y analizar las características que presenta la gobernabilidad democrática. En esta perspectiva se señala que a. En el nivel de análisis de la cultura política, modelos de orientación política, debe producirse y existir legitimidad tanto en el campo político, en el social, como en el económico. B. En el nivel de las instituciones son necesarias las señaladas o las señales de estabilidad igualmente en los tres campos. C. En el diseño y aplicación de las políticas públicas es fundamental que exista eficacia y eficiencia en la acción gubernamental. Esto permite ubicar el énfasis de los tres componentes de la gobernabilidad según su ámbito de acción. Figura 4. Niveles de análisis y campos de acción en torno a la gobernabilidad. Modelos de orientación política, fórmulas institucionales, paquetes de políticas públicas. Campos de acción gubernamental, campo político, campo económico y campo social. En los modelos de orientación política, la legitimidad lo dan los acuerdos en torno al principio y valores del régimen político, los acuerdos en torno al modelo de desarrollo económico y los acuerdos en torno a la agenda social, equidad. Las fórmulas institucionales, la estabilidad, lo dan los acuerdos sobre sistemas de partidos, sistemas electorales, ingeniería constitucional, los pactos para conformar coaliciones estables, y las redes de comunicación entre el gobierno y los movimientos sociales y sociedad civil. El paquete de políticas públicas, eficacia, los acuerdos sobre relaciones del Estado y partidos entre Ejecutivo y Legislativo y con otros actores políticos, los acuerdos sobre políticas económicas y estratégicas, los consensos sobre aplicación de políticas sociales. Este modelo o paradigma es previsible que existan conflictos entre los niveles de análisis, orientación política con arreglos institucionales o con políticas públicas, así como entre los campos de acción. Es usual, por ejemplo, que decisiones económicas puedan tener efectos positivos o negativos en el campo social y viceversa. Este modelo es útil para su aplicación a nivel de un país o Estado nacional, pero también lo es para la evaluación a nivel sectorial. En efecto, los conflictos, por ejemplo, en el sector de agua y saneamiento pueden tener su origen en el modelo de desarrollo económico y social elegido con cuestionamientos a la justificación y por tanto a la legitimidad y funciones de algunas instituciones, caso de los reguladores sectoriales en algunos países que promovieron la participación privada de manera activa, así como los preceptos contenidos en varias leyes y sucesivas reglamentaciones, sumado a un diseño burocrático que impide agilidad en la toma de decisiones, que en suma encuentra un campo fértil para los conflictos sociales en el sector de agua y saneamiento. De manera más operativa, que resulta interesante para el análisis al interior de un sector específico, por ejemplo el de agua y saneamiento,
Se retoma la propuesta de Copenhague, quien propone una secuencia para la gestión de la gobernabilidad. Señala los siguientes pasos. A. Identificar a los actores estratégicos en un nivel apropiado, mientras más concreto mejor, durante un periodo delimitado. B. Considerar a los actores no estatales, tomando en cuenta variables tales como inclusión, luchas de poder, capacidad de negociación y grado de formalización de las fórmulas que pautan sus relaciones con el Estado y con otros actores no estatales. C. Evaluar el sistema de partidos. D. Considerar los recursos y la fortaleza de los actores estatales y del sistema de partidos en sus relaciones infraestatales. E. Analizar las relaciones entre los actores estatales y su adecuación a las normas. Y F. Efectuar un balance de los recursos y la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales. Se aprecia que la atención está centrada en los actores estratégicos, en la existencia de normas y procedimientos y verificación del interés colectivo por encima de las demandas de los actores estratégicos que pudieran tener demandas legítimas o particulares, todo ello congruente con el enfoque de Praga. En conclusión, se ha expuesto el origen y desarrollo de la gobernabilidad, así como las concepciones y causas de crisis en formas de gobierno democráticas, además de los grados o niveles que posibilitan la comprensión de que eficacia no puede estar desligada de legitimidad y viceversa, y ambas deben propender hacia la estabilidad, no exenta de conflictos, para lo cual emergen propuestas de gestión de la gobernabilidad, mediante el ejercicio dinámico continuo entre la capacidad del Estado para atender a las demandas y las necesidades de la sociedad civil, en la arena del consenso con reglas y procedimientos definidos y mutuamente acordados.